Un saludo tengan todos de la consultora jurídica Braña y Asociados, nuevamente junto a usted. Hoy vamos a hablar de España. Hoy vamos a hablar de ese país tan maravilloso que resulta muy atractivo para los latinoamericanos. Para nadie es un secreto que Latinoamérica ha comenzado este 2024 y yo diría que desde el pasado 2023 muy complicado, muy comprometido con temas de violencia, temas económicos, y esto ha vuelto a incentivar en muchos países de Latinoamérica la migración. Hoy nuestras estadísticas, no solo de las personas que atendemos en nuestra consultora, sino de lo que estudiamos y buscamos, nos dice que nuevamente, como en las últimas décadas del siglo pasado, está habiendo una migración intensa hacia Europa. Y justamente por esto vamos a hablarle hoy de España, uno de los sitios predilectos para el latinoamericano, por el idioma, por esa idiosincrasia que tiene mucho que ver con el latino. Bueno, de hecho, España para muchos la madre patria, para otros la conquistadora, pero siempre va a haber lazos indiscutibles. Y mucho más hoy que hay una ley de la memoria democrática en la cual muchos latinoamericanos pueden optar por la ciudadanía española, pero tienen una familia, y es una familia que no alcanza a reunir los parámetros, los requisitos para la ley de la memoria democrática y su ciudadanía española, y entonces comienzan a buscar opciones y opciones y opciones de cómo poder emigrar a España, cómo poder irse a Europa. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la visa, de una de las visas nacionales en España, de la visa para trabajador altamente cualificado y para traslado intraempresarial. Este tipo de visa, que es una de las que yo diría que está ahora aumentando sus solicitudes, tiene que ver mucho con la alta cualificación que tienen las nuevas generaciones en Latinoamérica. Muchas generaciones de doctores, científicos, académicos, investigadores, y tienen una gran oportunidad de vivir en España con sus familiares. Asimismo, la globalización nos permite vivir en un continente y trabajar en otro continente. ¿Cómo? Sí, hay mucho trabajo remoto, hay muchas empresas que pertenecen a un país que está en un continente y tienen sus sucursales en otro, y entonces ahí encaja un poco esta visa para trabajador altamente cualificado y para traslado intraempresarial. Hemos querido traerle a ustedes el detalle de qué usted necesita para solicitar esta visa y qué necesita para que sus familiares puedan ir con usted y cuál de ellos tiene derecho. Entonces vamos a pasar a explicarle, lo vamos a hacer como hemos hecho en nuestro último programa, de una manera muy didáctica para que usted pueda por allí organizar su expediente, hacer su solicitud. No obstante, estamos desde la consultora jurídica Braña y Asociados dispuestos siempre a atenderle. Comenzamos, producción. Visado para trabajador altamente cualificado y para traslado intraempresarial. Este tipo de visado que sirve para estos dos actividades a realizar en España, vamos a hablar primero de qué es un visado para trabajador altamente cualificado. Este visado es para realizar una actividad laboral por cuenta ajena en España, que va a tener como requisito que va a desarrollarse como profesional altamente cualificado, como directivo de empresas que cumplan determinadas condiciones que están preestablecidas en la normativa vigente, o como graduado o posgraduado de universidades y escuelas de negocio que tengan un reconocido prestigio internacionalmente o nacionalmente, porque la persona puede haber estudiado en España y haber regresado a su país de origen. Y también, con estos mismos requisitos que vamos a ver a continuación,
tenemos el visado para traslado intraempresarial. Es un visado que se otorga para realizar una actividad laboral por cuenta ajena en España, bien sea como directivo, especialista o trabajador en formación, para la ejecución de un contrato o por una relación profesional cuando el traslado se produzca dentro de la misma empresa o grupo de empresas. Y ahondando un poquito más en esta última, hay muchas empresas españolas o empresas que no son españolas pero están radicadas en España y tienen trabajadores en diferentes lugares del mundo. Entonces esas empresas pueden trasladar a sus trabajadores dentro de la misma empresa o dentro del mismo grupo de empresas para prestar sus servicios, en este caso en España. Y aquí tenemos ya la categoría o tenemos la descripción de que es un visado para trabajador altamente cualificado, qué va a ser en España y cuando es un visado para traslado intraempresarial. Ahora, este visado que recibe el nombre de visado nacional, visado para trabajador altamente cualificado y para traslado empresarial, este visado va a tener una característica que me parece muy interesante, que también pueden obtener el visado los familiares del trabajador. ¿Qué familiares del trabajador? Bueno, lo primero, el cónyuge o pareja de hecho. Puede, a través de la visa de su pareja, de su cónyuge, también viajar con él y obtener el visado. Los hijos menores de edad y los mayores de edad que dependan económicamente del trabajador y que no hayan constituido por sí mismos una unidad familiar, es decir, van a estar todavía bajo el amparo, bajo la guarda de ese papá o de esa mamá, y los ascendientes que estén a cargo del trabajador. Luego vamos a ver algo de los ascendientes. Y pueden obtener este visado tanto los que vayan como trabajador altamente cualificado o como traslado intraempresarial. Estos son los familiares que pueden acceder a ese tipo de visado. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que tiene que presentar el trabajador? La cabeza de familia que luego va a arrastrar al resto de las tres categorías que hemos visto que pueden beneficiarse de este visado. ¿Qué requisito va a tener? El primer requisito va a ser el formulario de solicitud de visado nacional. Este es un formulario que se puede encontrar en las páginas de los consulados de España por el mundo. Cada solicitante llena su formulario o el representante legal de este solicitante va a completar todos los apartados y va a firmar la solicitud de visado. Digo representante porque este es uno de los tipos de visa que permite un representante. El segundo requisito, y estamos hablando de requisitos obligatorios, es una fotografía. Esta fotografía va a ser tamaño carné, a color, con fondo claro, de frente, sin gafas oscuras, ni reflejo, ni prendas que vayan en algún momento a tapar el óvulo de la cara. El tercer requisito, un pasaporte válido y en vigor. Cuando estamos hablando de un pasaporte válido y en vigor, estamos hablando de que se presenta a la hora de la solicitud el original y una fotocopia dentro del expediente de la página o páginas con datos biométricos del pasaporte, porque hay países donde los datos biométricos no están en una sola página, están en dos páginas. Este pasaporte como requisito va a tener una validez mínima de 1 año y 2 páginas en blanco. Debe tener el pasaporte. Y no se admiten bajo ningún concepto los pasaportes expedidos con más de 10 años. El cuarto requisito va a ser la autorización de residencia. ¿Y qué es la autorización de residencia? Esta autorización de residencia, que se presenta en original y copia, es expedida por la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos. Esta es una institución, vamos a llamarle de esa manera, en España, que es la que emite esta autorización que va en el expediente. Recuerden que nosotros estamos hablando de visa que va a ser para un trabajador altamente cualificado o para un trabajador que va a tener un traslado intraempresarial. Por lo tanto, se necesita esta autorización de residencia.
Luego el quinto documento va a ser el certificado de antecedentes penales. Este certificado de antecedentes penales va a ser indiscutiblemente para los solicitantes mayores de edad, que van a presentar el original y una copia del certificado de antecedentes penales expedido por el país o países de residencia en los 2 últimos años. Yo llamo la atención en los 2 últimos años porque van a ver en varios de nuestros programas cómo hay veces que se piden 5 años, hay veces que se pide 1 año. Bueno, para este tipo de visado que estamos explicando hoy, es en los países de residencia en los 2 últimos años. Y adicionalmente se va a presentar una declaración responsable de la inexistencia de antecedentes penales de los últimos 5 años, es decir, presenta los 2 últimos años y una declaración responsable de la inexistencia de antecedentes en los últimos 5 años, y todo esto tiene que estar apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre aportando original y copia. Digo apostillado porque recuerden ustedes que España es signataria del Convenio de La Haya. En los países que no son signatarios del Convenio de La Haya va primero legalizado por el MINRE y luego va a los consulados españoles, y los países que son signatarios del Convenio de La Haya directamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores se apostilla y ya este documento es válido. El sexto documento como requisito es una prueba de residencia en la demarcación consular. La prueba de residencia en la demarcación consular no es otra cosa que cuando el solicitante, ese trabajador solicitante titular de esta visa, va a demostrar que puede presentar su expediente, su solicitud en determinado consulado. Eso no va a pasar en países como Cuba, por ejemplo, que tiene un solo consulado, embajada en La Habana, su capital, pero va a suceder en países como Ecuador, que va a tener un consulado en Quito y un consulado en Guayaquil. Entonces la persona tiene que presentar en estos países donde hay un consulado en más de una ciudad la prueba de residencia de demarcación consular, que es la que le va a permitir presentar allí. Y esto se hace con cédula y papeleta de votación. En el caso de Ecuador, con DNI en otros países, y así se va a ir manejando. Pero insisto, donde solo hay un consulado, una embajada, no tiene que presentar la prueba de residencia de demarcación consular, sino la va a presentar donde haya 2. Aunque en algunos países la piden para estar como un documento más, porque se sabe que es nacional de ese país. Pero esto queda claro con lo que hemos explicado. El séptimo documento es la prueba de identidad y capacidad del representante. Y esto es para, si el proceso se realiza a través de un representante, se presenta copia del documento de identidad o pasaporte del representante, del poder notarial que acredite la representación, y los originales se muestran en el momento de la solicitud. Pero este último punto va a ser solo y exclusivamente cuando usted va a tener un representante que va a hacer la solicitud por usted y va a tramitar toda la información. Y ahí tenemos los 7 requisitos que pueden convertirse en 6, pero los 7 requisitos que se necesitan. Y un octavo, que yo diría que no es un requisito preocupante, porque este octavo sería el abono de la tasa de visado, que va a tener diferentes precios en función del país donde usted se va a presentar. En unos pagará en euros, en unos pagará en dólares, en otros pagará en dependencia, donde usted vaya a presentarse. Ahí están los requisitos para este trabajador. Vamos ahora a qué documentos son necesarios para los familiares. Estos familiares que va a acompañar a cada trabajador en el proceso. Bueno, primero, el familiar tiene que presentar los requisitos que hablamos anteriormente, de manera individual también. El formulario de solicitud, la fotografía, el pasaporte válido y en vigor, como hemos explicado, la autorización de residencia, el certificado de antecedentes penales, la prueba de demarcación consular. Si no lo va a realizar, si su amparante, la persona que va a tener la visa, va a ser una persona que
va a tener un representante, pues también tiene que llevar este documento que lo representa a él. Eso es para todos. Ahora, a esto, ¿qué se le va a agregar? Primero, los documentos que prueben la relación de parentesco con el trabajador. Y estos pueden ser, en el caso de los hijos mayores de edad, documentos que prueben la dependencia económica y el estado civil del hijo. Esto le va a venir a dar salida a lo que hablábamos en un principio, que los hijos mayores de edad pueden tenerlos si dependen económicamente del trabajador que solicita. Por lo tanto, para hijos mayores de edad, documentos que prueben dependencia económica y estado civil del mismo. En el caso de los ascendientes, y estamos hablando de ascendientes, estamos hablando de mamá, papá, demás ascendientes, los documentos que prueben que están a cargo del trabajador. Y por último, en el caso de los matrimonios, se va a presentar los matrimonios, los certificados expedidos en el registro civil, certificado de registro como pareja de hecho o cualquier otro documento que pruebe la relación como pareja no registrada. Y recuerden que aunque no los mencioné los ascendientes, pero lo damos por hecho, que el certificado de nacimiento, que siempre es el que va a probar que son sus ascendientes. Como mismo de los descendientes, usted va a tener que probar los con certificado que es su hijo. Es decir, que siempre cuando va a tener familiares va a tener que presentar de estos familiares o certificado de nacimiento, certificados de matrimonio, de registros de pareja, y van a ser los documentos que van a presentar los familiares para el proceso. Ahora bien, y nos parece importante, ¿cuál es la validez de este tipo de visa? El visado va a tener la validez de 1 año o la misma validez que la autorización de residencia concedida, siempre que este sea inferior a 1 año, es decir, 1 año, y puede ser luego renovado. O si la autorización de residencia concedida es menor de 1 año, entonces la visa va a tener un valor menos del año. Va a coincidir con la autorización de residencia concedida. Y el visado va a acreditar la residencia en España durante su validez y no es necesario obtener una tarjeta de identidad de extranjero. No obstante, el que decida puede solicitar a la oficina de extranjero o a la comisaría correspondiente. Y ya esto le va a dar una medida a todos los que deseen optar por este tipo de visado nacional, visado para trabajador altamente cualificado y para traslado intraempresarial, de qué requisitos va a tener para este proceso. Bien, explicado al detalle requisitos, en qué consiste la visa para trabajador altamente cualificado, en qué consiste la visa para traslado intraempresarial, qué familiares tienen derecho, cuáles son los requisitos tanto del trabajador solicitante como de los familiares. Solo aclaramos 2 puntos. El primero, que usted desde cualquier lugar del mundo, usted puede solicitar este tipo de visa, siempre y cuando reúna los requisitos. Y el segundo, que estamos hablando de generalidades. Va a haber particularidades que van a exigir en cada uno de los consulados. No es lo mismo solicitarla en el consulado de Quito, en Ecuador, es decir, en Ecuador, que solicitarla en Cuba, que solicitarla en Venezuela, que solicitarla desde Argentina, que solicitarla desde Colombia, que solicitarla desde Brasil, estamos desde Perú. Los requisitos son los mismos, pero va a haber pequeños detalles que los consulados pueden ponerle, porque se deja bien claro siempre en todos estos procesos que el consulado tiene la facultad discrecional de solicitar toda la documentación que entienda para sustentar, para tener más peso, más conocimiento de cualquier proceso. Por lo tanto, aquí estamos hablando siempre de generalidades, pero ya cada caso va a ser un caso. Y con esto concluimos el programa de hoy, invitándonos a que lo compartan, le den like, para que así llegue nuestro programa
cada día a más personas que tengan la necesidad de conocer de sus procesos migratorios, de tener una idea, una opción de qué puede hacer e ir planificándose en su futuro. Tengan ustedes un excelente mes de enero y siempre desde la consultora jurídica Braña y Asociados vamos a estar junto a usted para acompañarlo, para asesorarlo, para guiarlo, pero sobre todo para hablarle con la verdad. Un saludo y muchas bendiciones.